Y ahora vamos a ir con mi compañero Israel Lorenzana. Vamos a Paseo de la Reforma, donde se reporta un bloqueo a la vialidad. ¿De qué se trata, Israel? Buenos días. Mario, muchísimas gracias. Estamos ubicados aquí sobre el Paseo de la Reforma, a la altura de la glorieta de la Diana Cazadora. Ha llegado Alessandra Rojo de la Vega, quien está hablando para medios de comunicación. Alessandra, muy buenos días. Estamos en vivo para el Heraldo Televisión. Háblame un poco de esta protesta y también de qué sigue en materia jurídica con este tema que ha dado a conocer el Tribunal de la Ciudad de México. Pues seguirnos defendiendo. Hemos visto desde el 2 de junio cómo han tratado de arrebatarnos a la mala lo que no ganaron por la buena. Primero ordenó Armando Ambriz, presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, compadre criminal de la familia Monreal, ordenó recuentos totales que no tenían fundamento ni legalidad. La sala regional le corrige la plana 2 veces que ordenó los recuentos. Luego intentó decir que habíamos rebasado los topes de campaña y ahora, utilizando una figura jurídica como lo es la violencia política de género, pasando por encima de las feministas, de la causa, de la lucha, para robarse la elección, pasando por encima de esta causa y pasando por encima de las vecinas y vecinos que votaron por un cambio, que votaron contra la corrupción y contra los abusos de quien ha cooptado la alcaldía, quien cooptó la alcaldía por 10 años, abusó, la saqueó, violentó a la gente, y no lo vamos a permitir. ¿Qué actividades van a llevar a cabo el día de hoy empezando con esta protesta? Hoy llegué a acompañar a las vecinas y vecinos, a las mujeres feministas que están muy dolidas, muy en desacuerdo con este abuso por parte de Armando Ambriz, de esta familia, de este sistema corrupto, que no permite que lleguemos a hacer un buen gobierno a la alcaldía, que no suelta la Cuauhtémoc porque representa muchos intereses económicos y porque son pequeños espacios los que ganamos. No quieren abrirse al diálogo, no quieren tener democracia en este país y no van a pasar por encima de las mujeres feministas. ¿El 1 de octubre estarás tomando posición de la alcaldía? No tenemos la menor duda. Nos asiste la ley, la razón y la legalidad y la voluntad de las vecinas y vecinos. Vamos a resistir hasta el final. Gracias. Pues Mario, la información que te tengo esta mañana, continúan cerrados los accesos al Paseo de la Reforma, que es a la altura de la glorieta de la Diana Cazadora. Para las automovilistas que salen de casa van a utilizar el Paseo de la Reforma de Insurgentes hacia el auditorio y de igual forma a la altura de la Estela de Luz. Tenemos cortes viales hacia la zona de Insurgentes. Hay que utilizar Avenida Chapultepec como alternativa esta mañana. Es la información que te tengo, Mario. Gracias Israel. Estamos en contacto, buenos días. Y precisamente para hablar sobre esta anulación, la determinación del Tribunal Electoral de la Ciudad de México con respecto a la elección en la alcaldía Cuauhtémoc, saludo a Katy Monreal, excandidata de Morena en esta demarcación y quien pues está, digamos, metida también en este proceso. ¿Cómo estás, Katy? Buenos días. Hola Mario, ¿cómo estás? Buenos días a ti y a todo el auditorio. Gusto saludarte. Pues, a ver, primero te pregunto sobre esta determinación del Tribunal Electoral. El asunto es la violencia política de género. No es la última instancia, tengo entendido, pero van a ser pues días muy turbulentos de aquí al 1 de octubre, que es cuando hay una toma de protesta. Cuéntanos, por favor. Sí, efectivamente estoy escuchando la entrevista que dio a Alessandra Rojo de la Vega, mi agresora, y nuevamente es lamentable cómo siendo feminista sigue violentándome, sigue agrediéndome al nulificarme, al invisibilizarme, al no mencionarme, al hablar sobre una familia que no significa nada. Yo no represento a una familia, yo represento a Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, y entonces nuevamente invisibiliza, nulifica, calumnia. Segundo, yo no tengo ninguna relación con los magistrados del Tribunal Electoral ni con ninguna autoridad. A diferencia de ella, yo no los conozco. A diferencia de ella, yo no los presiono. A diferencia de ella, yo no los amedrento. Yo no los acuso de corruptos. A diferencia de ella, por cierto, ella tuvo información privilegiada días antes de que se diera la sentencia y entonces eso solamente se puede hacer con corrupción. Y me parece lamentable y grave que mi agresora tenga información privilegiada de lo que va a pasar tanto en el tribunal como en la sala regional. Le invito a que compruebe mi nexo con alguno de los magistrados. Yo no soy ahijada, ni comadre, ni amiga, ni familiar de ningún magistrado. Que deje de calumniar y deje de mentir, porque es lo que ha hecho no desde el proceso electoral, lo ha hecho desde antes que se iniciara el proceso electoral, al invisibilizarme, al nulificarme, al hablar sobre una familia que no es lo que yo represento. Y le pido a todos y a todas, sobre todo, que dejen de violentarme,
me parece grave que se nulifique o que se trate de disminuir o cambiar la conversación sobre un tema tan importante que es la violencia política en razón de género. El constituyente, el legislador, cuando puso la figura y sobre todo los tribunales, que por cierto la sala regional y la sala superior confirmó en un municipio en Guerrero, me parece, que había habido violencia política en razón de género y se anuló la elección de ese municipio. Entonces, estamos frente a un hecho que ya ha pasado, estamos frente a una situación que ya se ha suscitado. No sé por qué ella, siendo feminista, como lo señala, se sorprende tanto. Ella cometió violencia política en razón de género y la consecuencia, según los tribunales, es anular la elección, invisibilizar a una mujer, decir que un hombre controla a una mujer, señalar que una mujer es un títere de un hombre, señalar que un hombre impuso a una mujer. Eso es violencia política de género y lo saben todas las feministas y lo saben las teóricas en derecho y lo saben muchos hombres. Nada más que aquí sigo cargando con el estigma de ser hija de Ricardo Monreal. Y por eso muchas personas, incluidos medios de comunicación, no me abren los espacios para defenderme, no me abren los micrófonos, por la simple razón de que tienen una animadversión o una enemistad con mi papá o con el de Zacatecas o con sin que yo tenga nada que ver. Yo no debo ni tengo nada. Yo no tengo, quien tenga una prueba de que Ricardo Monreal está metido en esto, que la presente. Que dejen de invisibilizarme, de calumniarme. Quien diga, por cierto, leí tu columna el día de hoy. Aquí es un tema mío, Mario. Es algo que no pueden entender muchas personas. Es tan difícil entender que hay mujeres que tenemos autonomía e independencia. Es un insulto, es una violencia lo que constantemente me hacen. Alessandra, el 2 de febrero, todavía no estábamos en el proceso electoral, empezó a violentarme diciendo, va a haber nepotismo en la Cuauhtémoc, imponiendo a la hija de... Desde ahí comenzó su invisibilización. Y esto es solo consecuencia de toda la violencia que ejerció en mi contra, la calumnia, la violencia, la mentira. No podemos normalizar la violencia. Esta es una lucha por todas las mujeres que hemos sido violentadas, por todas las mujeres que hemos sido víctimas de Alessandra Rojo de la Vega, porque la determinación del Tribunal Electoral de la Ciudad de México en este momento sentencia, y no es presunta como lo señalaste en tu columna, es una agresora sentenciada por una autoridad jurisdiccional que mandató inscribirla en el padrón de agresores. Además de la nulidad para mí es un segundo término. Para mí lo más importante es el significado de que no se normalice la violencia, que una mujer que ha sido violenta, que una mujer que ha hablado de calumnias, de odio, de mentiras, de rencores, sea sancionada, porque no se puede normalizar la violencia. En un país donde muchas mujeres mueren diariamente, 10 mujeres son víctimas de feminicidio, donde 14 niñas desaparecen diariamente, donde tenemos un problema fortísimo de trata en la Cuauhtémoc, tan solo en varias colonias de la Cuauhtémoc, que una mujer como Alessandra Rojo de la Vega siga minimizándome, invisibilizándome y disminuyendo mi lucha, eso solamente significa más violencia. Sigue violentándome, sigue agrediéndome y todos los que con ella lo hacen deben de ser sancionados también. Sobre la similitud que podría tener este caso con lo que también determinó el Tribunal Electoral sobre el presidente López Obrador y la violencia de género contra Xóchitl Gálvez, que estuvo mucho en este fin de semana por esta resolución del Tribunal de la Ciudad de México. ¿Qué nos dices? Dos diferencias fundamentales. La primera, la violencia de Alessandra Rojo de la Vega en mi contra, de mi agresora, fue sistemática, consensuada, sistemática, un día sí y el otro también. O un día sí y el otro también. Fue sistemático, fue el eje de su campaña, fue el eje de su contienda, fue el eje de sus calumnias. Invisibilizarme y nulificarme todos los días. Eso era el eje de su campaña. El segundo elemento es que hay una gran diferencia de votación entre Claudia y Xóchitl, y en este caso la diferencia es muy menor. Pero lo más importante es eso, que la base fundamental de la campaña de Alessandra Rojo de la Vega fue odio hacia una familia. Por cierto, odio que va a afectar a mis hijos, porque mis hijos están en edad escolar y escuchan que una mujer se la pasa agrediendo no solo a su mamá, sino al apellido que ellos mismos llevan sin deberla ni temerla. Mario, mis hijos tienen 9 y 10 años, van en la escuela,
y escuchar que eres Monreal y que eres esto y que eres narco y que eres cártel y que te impusieron, claro que a mis hijos les va a afectar y afecta mi proyecto de vida y afecta mi vida y afecta la vida de mis hijos porque están siendo estigmatizados por algo que ellos no han sido, por su apellido. Ahora mi agresora trató de disminuir diciendo, yo solamente le dije por su nombre. Eso es muy típico de los agresores y de las agresoras. Quienes hemos sido víctimas de algún violentador o violentadora siempre lo niega, siempre lo minimiza. Ay, yo solamente le dije que se veía gorda. Ay, yo solamente le dije que no comiera tanto. Ay, yo solamente le di un empujoncito. Ay, yo solamente le dije que dejara de mentir. Ay, yo solamente le di una cachetada. Ay, yo la celo porque la quiero. Esa es una actitud de los agresores y de las agresoras. Y Alessandra sigue repitiendo, sigue minimizando, sigue negando que es una agresora. Sin embargo, el día de hoy es no presunta, es una agresora sentenciada por violencia política en razón de género y debe de estar, según la determinación del tribunal, inscrita en el registro público de agresores, lo cual es una victoria para todas las mujeres que participamos en política, porque nadie debe de vivir violencia política en razón de género como la viví yo. Nadie, ninguna mujer, así sea la hermana, la esposa, la prima, la sobrina, la conocida, ninguna. Y como con ninguna se fueron contra mí. Ahora, la ruta es sala regional y sala superior del Tribunal Electoral y tendrán que resolver en este mes, antes de que sea el 1 de octubre, que es donde hay toma de protesta. Correcto, y a partir de los primeros días de octubre se tendrá que nombrar a un interino propuesto por el jefe de gobierno y ratificado por el Congreso de la Ciudad de México para estar yéndonos a una elección extraordinaria a mediados de diciembre, me imagino. Ya, tú tienes la confianza de que se va a reponer el proceso de elección. Yo tengo toda la confianza, porque no es mi lucha, es la lucha de todas las mujeres que hemos sido víctimas de Alessandra o víctimas de otro agresor o agresora en política. Ya, bueno, pues estaremos siguiendo el proceso de cerca y en comunicación y siempre abiertos los micrófonos y las cámaras. Katy Monreal, muchas gracias y buenos días. Muchas gracias, buenos días. Hasta luego. Bueno, pues vaya asunto este de la alcaldía Cuauhtémoc, que ahora, bueno, pues está con esta determinación del sábado que dieron los magistrados del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Vamos una...